Buenos días, buenas noches, buenas tardes, según en el lugar que tú estés. Bienvenido a esta lección de academia. Y esta lección se llama Dos son mejor que uno. ¿Por qué dos son mejor que uno? Porque la palabra nos enseña que dos son mejor que uno. Jesús siempre envió de dos en dos. Primero, Jesús envió a sus 12, a los discípulos, a que fueran a predicar. Después Jesús envió a otros 70 a que fueran a predicar, y en varias ocasiones mandó dos a hacer las órdenes que él les mandaba hacer. Entonces, cuando él le dijo a los discípulos, vayan por un burrito que está atado, él los mandó a dos al aposento alto. En la iglesia primitiva mandó también a dos. Mandó a Pedro y a Juan a sanar el enfermo que estaba en el templo. A Pablo lo mandó junto con Bernabé, pues a ellos fueron enviados a su primer viaje misionero. Luego después Pablo se separó de Bernabé, pero después fue acompañado por Silas, y después de Silas lo acompañó Timoteo. Entonces, dos son mejor que uno. Dice en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Yo se lo voy a leer para que tengamos todo el versículo y ahí vamos estudiando. Dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Entonces aquí vemos cuatro cosas importantes. La primera está en el versículo 9, dice: si dos trabajan juntos son más productivos. Diga productivos. A veces nos enfocamos solamente en lo que nosotros estamos estudiando, de cómo nosotros podemos caminar en la iglesia, pero yo creo que esto se aplica para toda nuestra vida. Nosotros podemos siempre encontrar que si van de a dos es más productiva la cosa, ¿cierto? Si tú necesitas llevar un mercado, un canasto grande, es mejor con alguien. En nuestro matrimonio es obviamente mucho mejor de a dos y somos más productivos. Y por eso también están las sociedades, etcétera, las fusiones, porque somos más productivos, no uno solo, sino dos. En el versículo 10. Si uno cae, el otro lo levanta. Yo no sé si usted ha caminado con alguien que se caiga. ¿Les ha pasado? O que se le tuerza el pie y lo tienen ahí agarrado y no le pasa nada porque iban ahí sosteniéndose en uno al otro, ¿cierto? A veces el que se cae uno se voltea y le da risa. Pero la idea es que después de la risa usted lo levante. Y eso dice la palabra, que si alguno se cae, el otro lo levanta. El versículo 11 dice que también se calientan, y ese es el versículo para los esposos, ¿cierto? Que si están de a dos no les va a dar frío. Y eso pasa también cuando caminamos de a dos, no solo en el calor de que ay tengo frío, sino que estoy desanimado de la palabra, y la otra persona, cuando uno camina con alguien más, esa persona te va a decir: no, ánimo, no dejes, vamos, sigamos, continuemos, esforcémonos, y ahí vamos a ver que eso nos va a levantar y nos va a hacer entrar en calor también. Y dice el versículo 12 que también hay mayor fortaleza y más resistencia cuando nosotros estamos de a dos. Díganme ustedes ejemplos que conozcan de personas que van de a dos, que los mandan de a dos. La policía siempre mandan de a dos. Es muy raro que usted vea a un policía solito, ¿cierto? Ellos, si están haciendo un retén, una requisa o algo, siempre van de a dos. Otro ejemplo, el matrimonio, vamos de a dos. En buceo, un buzo solo nunca bucea, van siempre de a dos. En alpinismo, van siempre de a dos. En la ambulancia va un paramédico y va una enfermera. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Quién más?
Ahí están todos los ejemplos. Es una bendición trabajar en pareja. En Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Cuando hay una pareja, una bendición, cuando hay más de 2, ahí está la presencia de Dios. Y dice que si 2 se pusieran de acuerdo para pedir algo, todo lo que pidan les será dado. O sea que el Señor también responde cuando hay unidad. En Deuteronomio 32:30 dice: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese venido y Jehová no los hubiera entregado? Uno vence a 1000, pero 2 vence a 10,000. Entonces, cuando nosotros hablamos en nuestra iglesia de caminar en común acuerdo, ahí tenemos varios versículos que soportan. Número 1, que 2 son mejor que 1, y dice en Amós 3:3: ¿andarán 2 juntos si no estuvieran de acuerdo? Un acuerdo es sólido, es estable y habla de unidad. Diga conmigo, unidad. Un acuerdo habla de unidad, que podemos caminar unidos. En Filipenses 2:3 dice que debemos estimar al otro como superior a uno mismo. Eso es algo que es bien importante. Cuando nosotros caminamos con alguien más, nosotros tenemos que valorar esa persona. En nuestro matrimonio, en nuestra iglesia. En la iglesia es muy raro que la persona esté solita haciendo equipo. Solita haciendo equipo no, es imposible que esté solita haciendo algo aisladito. Siempre hay un equipo, siempre hay por lo menos 2 personas. Dice en Romanos 12 del 9 al 18. Ahí señala varios principios y entre los cuales encontramos amor sincero, honra y respeto. Nosotros podemos caminar en unidad y llegar al acuerdo de la manera como Dios nos enseña. Dice en Mateo 18 del 19 al 20, ahí ya lo leímos, pero nos habla cómo nosotros podemos orar juntos delante de Dios, buscar su voluntad y encontrar la voluntad de Dios para ambos. Si no hay un acuerdo y si no hay sanidad, es muy difícil que nosotros podamos caminar juntos. Si hay 2 personas que están estrellándose todo el tiempo y mal, pues es difícil caminar juntos, y yo creo que es un privilegio poder caminar juntos y tenemos que mantenernos por eso, valorando al otro y humildes. Entonces, hay formas equivocadas de llegar a un acuerdo. Cuando nosotros evitamos el conflicto, no vamos a llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos que resolver las diferencias. Cuando podemos hacer concesiones mutuas, pero yo mantengo mi postura y no me paso de acá y no cedo, eso tampoco nos va a llevar a un acuerdo. Cuando usamos la ley del más fuerte, el que grite más gana, entonces pues tampoco funciona así. Cuando le metemos la lógica contra la emoción, entonces nosotros pensamos que es lógico lo que estoy haciendo y me quedo en mi punto y no llegamos al acuerdo. Nosotros, para caminar en unidad, tenemos que ser maduros. Y muchas veces lo que nos divide y lo que nos pone en confrontación con otra persona es que no somos maduros, que estamos caminando más con el orgullo, que yo quiero tener mi punto, que yo quiero tener la razón y no llego al punto de acuerdo que debería ser. Entonces, el ejemplo perfecto de caminar 2 mejor que 1 fue Jesús y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anunció varias veces la venida del Mesías a través de los profetas, y cuando Jesús vino, Él habló sobre el derramamiento del Espíritu Santo. Jesús esperó que el Espíritu Santo lo llenara para iniciar su ministerio. El Espíritu Santo lo ungió para hacer milagros, maravillas y señales. Jesús vino al ser engendrado por el Espíritu Santo cuando María acepta, ¿cierto? Jesús es después quien derrama el Espíritu Santo y este lleva al hombre a exaltar
a Cristo. El Espíritu guía al pecador a recibir a Jesús y una vez se convierte a Jesús es bautizado por el Espíritu Santo. Y ambos, el Espíritu Santo y Jesús, hablaban de lo que le escuchaban decir al Padre. Jesús intercede por nosotros, está a la derecha del Padre. Y el Espíritu Santo dice que que intercede por nosotros con gemidos que indecibles, ¿cierto? Entonces ahí están los dos intercediendo. Los dos son llamados Consolador y los dos habitan en nuestro corazón. Ese es el mejor ejemplo para nosotros poder caminar de acuerdo. Yo creo que el reto más grande que tenemos en el modelo de Jesús, en poder hacer lo que el Señor Jesús nos enseñó, es ponernos de acuerdo. En la Biblia dice que hierro con hierro se pule y hermano con hermano. La madurez de poder resolver un conflicto y de poder seguir adelante es superar las diferencias. Es que yo pueda aceptar y amar a la otra persona con las diferencias que tienen. Entonces, si hay algo que no nos está dejando avanzar en que yo puedo buscar a alguien con quien trabajar, en que estoy sirviendo en un equipo y tengo problemas, pues tengo que ir a la palabra, porque en la palabra nos enseña que tenemos que estar de acuerdo. Entonces, quiero que usted cierre ahí sus ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo. Hoy, Señor, aprendimos que es mejor caminar de a dos. Hoy te pedimos, Señor, que trabajes en nuestro corazón, que si hemos tenido orgullo, que si nos hemos levantado, que de pronto estoy trabajando con otra persona que me cuesta trabajo, de pronto aún en mi matrimonio, de pronto en mi sociedad, con mi jefe, en mi casa o con la familia que tengo y me cuesta tener una buena relación. Hoy te pido, Espíritu Santo, que obres, que pongas en nosotros la humildad que necesitamos. Hoy queremos, Señor, ver a los demás como superiores a nosotros mismos, verlos en el lugar que tú los ves, amarlos como tú los amas, tenerlos en cuenta como tú los tienes en cuenta. Enséñanos, Señor, a caminar en unidad. Yo te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En la casa de Dios.